Para empezar, ¿qué es la antropología? Esta se define como el estudio de la dimensión cultural del ser humano o de su interacción con la cultura, analizando las sociedades tanto antiguas como modernas y comparando las costumbres de una sociedad con las de otras. Para esto, el objeto de estudio de la antropología es la diversidad humana, teniendo en cuenta la totalidad de la condición del ser humano, investigando tanto el patrimonio cultural intangible, siendo las costumbres, las prácticas, las tradiciones, los relatos que se han ido transmitiendo, como el patrimonio cultural tangible, que es todo lo material que el ser humano ha creado a través de los tiempos, así como también investiga al ser humano como individuo biológico, sus rasgos físicos y cómo las tradiciones culturales y su práctica influyen o han influido sobre el cuerpo humano. Antropología cultural. Esta rama de la antropología, como bien hace referencia a su nombre, es el estudio del ser humano con respecto a su cultura y entorno, analizando prácticas sociales como costumbres, ritos, tradiciones, creencias, valores, comportamiento y el estilo de vida que manejan un determinado conjunto de personas. Cabe mencionar que desde las civilizaciones antiguas existía esa curiosidad por conocer el comportamiento de otras poblaciones, y algunos griegos se encargaron de observar esas culturas diferentes. Un ejemplo de esto fue Heródoto, quien estudió sobre otros pueblos, tales como los egipcios y los escritas. Un ejemplo de la antropología cultural hoy en día son todas aquellas expediciones o viajes con el propósito de conocer o saber más sobre alguna región con respecto a su cultura. He aquí reportajes como los de National Geographic, Discovery Channel, entre otros, en los cuales podemos observar las diferencias que existen entre nuestro estilo de vida y el de las comunidades con otras culturas. Dado al antes mencionado, es fundamental esta rama de la antropología, ya que de esta manera puedes enriquecer y adquirir conocimientos de las diversas sociedades que existen o existieron en el mundo. Arqueología. La arqueología es mayormente un estudio hacia lo material y cómo se usan, en específico de la cultura humana, y literalmente su nombre significa el estudio de lo antiguo. Tiene dos áreas principales, la arqueología prehistórica y la arqueología histórica. La primera se ocupa del pasado humano antes de los escritos, y la segunda se basa del pasado humano pero con documentos escritos. Uno de los hechos que se han investigado estos últimos años fue en 2018 por National Geographic, donde descubrieron un sacrificio masivo de niños y llamas en Perú. Pienso que es importante debido a que nos ayuda a conocer o tratar de entender cómo eran algunas civilizaciones o culturas antes y después de la escritura, teniendo en cuenta también las cosas materiales que usaban y cómo hay algunas similitudes hoy en día, pues es interesante la relación al usar los emojis comparado con los jeroglíficos. La antropología biológico-física es el estudio de los seres humanos como organismos biológicos, incluidas la evolución y sus variables contemporáneas. Debido a sus tres subcampos, la importancia de esta rama de la antropología se incrementa de manera exponencial, puesto que se encuentran subcampos como la paleoantropología, el estudio de la variedad biológica humana contemporánea y la primatología. Un ejemplo de la importancia de sus investigaciones y sus aportaciones es la movilización de los primatólogos para salvar a los lémures de Madagascar, lo cual consiguieron. Su uso en la vida diaria se puede usar como uso informativo, ya que con esta información podemos comprender mejor la diferencia y la variedad entre etnias, además del desarrollo a lo largo de la historia. Personalmente pienso que la antropología en general nos ayuda en muchas cosas e interactuamos de manera constante e inconscientemente participamos con ella, por lo que me parece interesante e enriquecedor para todos. Uno de los 4 campos de la antropología es la lingüística, pero ¿a qué nos referimos con lingüística en este ámbito en específico? La antropología lingüística es un estudio encargado de la comunicación humana en el cual está presente el cambio, la historia de la comunicación, su origen y por último sus variaciones contemporáneas. Un logro alcanzado gracias a la antropología lingüística fue el trabajo realizado por el antropólogo lingüista Don Kulik, investigación que tuvo relación con la identidad en distintos lugares y comunidades, de primera instancia en una aldea llamada Gapun en Papúa Nueva Guinea. Kulik examinó el uso de tan solo 2 idiomas con los infantes y en torno a estos en toda la aldea. El primer idioma llamado Tayab, idioma tradicional el cual no se habla en cualquier otro lugar que no sea su aldea, y el segundo idioma el Tokpisin. Según las observaciones de Kulik, hablar Tayab se relaciona mucho con una identidad local y atrasada, tanto como una identidad que se basa principalmente en la autonomía personal. Hablar el idioma Tokpisin es incluir o adaptar una identidad moderna, cristiana o católica, teniendo de base una identidad relacionada con la voluntad y la capacidad de cooperar. Se podría decir que se tiene uso hasta en las situaciones más triviales, como lo son el hablar con otra persona de otro origen étnico, en debates, discursos, etc. Me parece algo interesante el hecho de que incluso se presenten en algunos países de habla hispana tales palabras de un mismo idioma que tienen un significado completamente distinto, tanto como en su historia, su lenguaje, su cultura y su identidad. Esto nos abre paso para poder comunicarse mejor con las personas con estas culturas tan distintas.